90 minutos por las vías de la región. Vía Cali a Puerto Tejada, Cauca. El hecho de ser una carretera interdepartamental, en vez de ser algo estratégico, se ha convertido en los principales escollos para que esta ruta entre Cali y Puerto Tejada, un recorrido corto en distancia, sea para muchos una trampa para quienes la utilizan. La vía hace más o menos unos 10 años se intervino, pero no se intervino como debía ser. Debido a eso, pues estamos mirando los altibajos que encontramos a continuo en la vía. Nuestro recorrido comenzó por el crucero que se deriva de la carretera panamericana hacia Puerto Tejada. La distancia son 16 kilómetros, 7 que se cruzan en el Valle del Cauca, que no obstante algunas ampliaciones de años anteriores no ofrecen las garantías para un desplazamiento seguro. La accidentalidad en esta zona, especialmente en la que circunda desde universidades, pasando por colegios y otros establecimientos, es alta por el estado de la vía. El recorrido llega a un punto clave que además parte en dos esta historia, que está ubicado en el kilómetro 7, en el corregimiento del Hormiguero, justamente en este puente, que ya estuvo cerrado por problemas en su estructura en años anteriores sobre el río Cauca. Al pasar el puente del sector conocido como el Hormiguero, que es el límite entre los departamentos del Valle y el Cauca, el camino se torna más difícil, especialmente por el mal estado de la malla vial. No hay que recorrer mucha distancia para empezar a encontrarse con los desniveles, asfalto en pésimo estado, hueco y un diagnóstico que preocupa de este trazado en el departamento del Cauca. Aquí adelante la vía está muy deteriorada, hay mucho hueco, entonces genera accidentes. Y esta es la opinión del comandante de los bomberos de Puerto Tejada sobre este recorrido. Varias veces hemos tenido accidentes por carros que quedan varados y realmente no tienen espacio para cuadrarse y desbararlos. El flujo vehicular, producto de grandes parques industriales ubicados al lado y lado de la vía, y en los cuales se calcula que el 80% de los empleados residen en Cali, razón por la cual a diario utilizan en ambos sentidos la vía, y especialmente en horas fuertes de movilización simultánea, genera preocupación por las condiciones. Cada semana es más peligrosa para los usuarios. Entre 3 y 5 accidentes se presentan a diario en este trazado de acuerdo con los promedios de los organismos de socorro. Cuando llueve en esta carretera se forman barrizales y cuando está en época de verano, como el que estamos experimentando, la polvareda es la predominante. Los anuncios de arreglos e inversiones en esta carretera, tal y como ha ocurrido en otras oportunidades, aparecen y después desaparecen. Del dicho al hecho hay mucho trecho y esta carretera siempre ha estado entre las más peligrosas de la región. 90 minutos por las vías de la región. Vía Guapi, Cauca, del aeropuerto al casco urbano. Para llegar hasta el municipio de Guapi, en la costa pacífica caucana, por vía marítima, se logra navegando desde los puertos de Buenaventura y Tumaco, y por vía aérea desde Cali, Bogotá y otras ciudades, con conexión en la capital del Valle del Cauca. Pero al llegar a esta localidad y tomar camino desde su aeropuerto hasta el casco urbano, comienza a observarse el reflejo de lo que se vive en esta región, el abandono estatal. La difícil situación económica que enfrentan los municipios del Pacífico como Guapi se ve reflejada, por ejemplo, en el estado de sus calles principales. Ya lo pueden ver ustedes, están abandonadas desde hace mucho tiempo. Son pocos kilómetros, pero todos desafiantes por el estado de esta vía. Es un estado crítico, mira el carro como está, lo hace uno lavar, pero ¿para qué? Es plata perdida, pero pues de todas maneras no se pueden dejar acabar las cosas. Amortiguadores, hojas de resorte, todo lo que se llama carro sufre. Los conductores de motocarros que transportan pasajeros tienen una verdadera odisea en sus recorridos. Las personas con el golpe y todo eso casi no les gusta usar el servicio, entonces se acorta más lo económico y pues se daña más en todo momento. Imagínense, está corriendo para el taller. Y si los conductores se quejan, ¿qué no decir de los habitantes de las casas por donde avanza este trazado? Desde hace aproximadamente unos 5 años tenemos estas vías, mire cómo está, en charco y todo, los carros, los vehículos no pueden transitar bien y esta es la principal vía de acceso al pueblo. El estado de esta vía fueron los factores por los cuales en días anteriores se adelantó un paro cívico en esta localidad. Hay cosas que se planteó en el paro y en vez de mejorar fue un fracaso total, en el sentido que fue como una burla hacia la comunidad. Fue como una burla hacia la comunidad al ver que se plantean unas cosas y nunca
esas cosas se dieron a cabo. En Guapi siempre se argumenta que el déficit fiscal del municipio no le alcanza para arreglar las vías, pero este genera el malestar entre sus habitantes. Y si a diario la vía principal de Guapi es un calvario para los que la transitan, eso es lo que en general han vivido durante años los 30.000 habitantes de esta localidad, que han esperado que comiencen los estudios para la construcción de la vía al mar desde Popayán hacia su municipio. 90 minutos por las vías de la región. Vía Caloto, Corinto, Cauca. Partiendo desde Caloto, la carretera se enrumba por el sector de Pílamo, en un estado medianamente aceptable, pues hay reparcheos mal ejecutados, falta de señalización y es estrecha. Este recorrido después avanza por la vereda Guasanó y la carretera vuelve a mostrar evidencias de la falta de mantenimiento. Hay huecos en algunos tramos, igual resquebrajamiento del asfalto. En este trazado, esta carretera entre Caloto y Corinto, a la altura del corregimiento de La María, se presentan estos hundimientos de bancas. Son dos, con solamente 500 metros de distancia y que supuestamente los han arreglado y han tenido una serie de mantenimientos, pero en cuestión de meses vuelven y aparecen. La carretera está totalmente hundida, una situación que ya ajusta un buen tiempo y sin que haya sido reparada. Tú vas en terreno plano y súbitamente entras a una hondonada o a algo como un hueco y no sabes. De hecho, allí han habido varios accidentes, no solamente para la gente que va en moto, sino también en vehículos. En este sitio se encuentra el problema más grave de la vía y es generado por unas correntías subterráneas de aguas que cuando se pavimentó esta carretera no fueron estudiadas y controladas. Nosotros, por más que lo queramos arreglar o en vías, porque esta es una carretera departamental, una carretera secundaria, nosotros no podemos hacer más de ahí porque siempre que viene el invierno, por problemas de solifluxión, como le digo, por problemas de agua interna, entonces vuelve y se va a la banca. El que no conoce el tramo, pues imagine usted, ¿qué le puede pasar ahí? Un accidente bien grave. No, qué tristeza, eso es increíble. No sé por qué nos cobran impuestos de estos carros. Vea, este carrito lo tengo recién comprado y vea, ya le vibra todo. Esta es una vía fundamental para el norte del Cauca. Por su trazado se movilizan todas las despensas agrícolas hacia Popayán y Cali. Y además es el ingreso a los sectores indígenas del área. De ahí la importancia que se aceleren los trabajos de mantenimiento y soluciones de fondo para esta vía, especialmente por las fallas cometidas en su estructuración. Minutos por las vías de la región. Vía Miranda, Cauca a Florida y Pradera en el Valle. El INVIA le adjudicó al consorcio Solar TCA la rehabilitación vial de este trayecto, desde el puente conocido como el Desbaratado, límites entre Miranda y Florida, hasta el municipio de Pradera, en una extensión de 25 kilómetros en el año 2012. Las obras empezaron en el 2013 y todavía no las han terminado, cuando el plazo máximo, de acuerdo con los directores de planeación municipales, era para noviembre del año anterior. Las obras estaban como en suspensión y digamos sí nos afectó un poco la movilidad pues frente a ese vecino municipio. Tenemos una serie de anomalías presentadas a lo largo de esta obra. Primero por la duración, llevamos en promedio 2 años y medio en la construcción de este pavimento. Inicialmente una serie de inconvenientes en el levantamiento del pavimento. Se abrieron diferentes casas, sobre todo en la vereda San Francisco Llanito. Con daños a viviendas ocasionadas por la maquinaria utilizada. Posteriormente hubo hasta el cambio del contratista encargado de la ejecución de las obras. Le tocó que ceder su contrato porque perdió capacidad y en ese tramo pues fueron más o menos 8 meses en la cual la obra estuvo parada. La paciencia de quienes transitan este recorrido y que especialmente circulan por una zona agropecuaria en límites entre el Cauca y el Valle se está acabando. Las principales dificultades en este trazado entre Miranda, Florida, Pradera se encuentran especialmente en este sector conocido como Castilla, en donde el pavimento ha sido levantado y donde la gente que transita permanentemente se queja de la situación. El otro año fue año y 3 meses y ahorita seguimos en lo mismo, peor. Pues parece que va a ser un poquito más rápida que la anterior. El otro pedazo que hicieron ahí sí demoraron mucho. Y es que los usuarios de la vía han tenido que aguantar durante mucho tiempo los efectos, los problemas de una obra que evidencia dificultades desde antes de haberse contratado. Mientras que los habitantes de Miranda ya descansaron al terminarse las obras de ejecución en su geografía de este trazado, en Florida y Pradera siguen a la expectativa
que los ritmos de trabajo se mantengan y la obra pudiera ser entregada con menos demoras por parte del contratista. Minutos por las vías de la región. Vía Buenos Aires-Cauca. Para llegar hasta Buenos Aires hay que partir desde el corregimiento de La Balsa e iniciar un recorrido de 12 kilómetros que con una vía pavimentada se tardaría máximo 35 minutos, pero que con el estado que presenta puede demorarse hora y 45 minutos en un vehículo particular. Y eso es lo que vamos a vivir desde este momento. En esta ruta todo es cuestión de suerte. Hay días en los que la carretera amanece seca y le han pasado lo que llaman la cuchilla. La movilidad es relativamente más fácil, pero hay otras jornadas en las que la vía está negada y sus huecos inundan. Hace 20 años dijeron que le iban a hacer, ¿y qué ha pasado? No, también veremos. Estos carritos sufren demasiado y uno tiene que bajar despacio, se demora de allá, acá la balsa demora como 1 hora y media. Cuando los carros suben aquí, ese es un problema porque la casa, vea, se vibra toda, parece que pues, se va a caer. Lo más grave es que para movilizarse desde Buenos Aires hacia Santander de Quilichao hay que sí o sí pasar por este camino, situación que viven con mayor dificultad las personas que son recluidas en el hospital local y que por sus complejidades de salud deben ser remitidas hasta hospitales especializados. Hay versiones de que la carretera ya se había hace unos años pagado. Lo que se dice es que por allá en el 93, 94, 95 se hizo un crédito, creo con Banco Agrario, pero con eso se hizo una ampliación en varios sitios. En días anteriores se firmó un convenio para la pavimentación de esta carretera con la Gobernación del Cauca. Lo que hay ya es un contrato firmado entre la Gobernación del departamento y el contratista, que entiendo son los hermanos Solartes. Estamos en este momento pendientes solo de que se firme el contrato de la interventoría, que ya salió la licitación. Ese contrato se estará adjudicando posiblemente el 20 de este mes. Y el compromiso es que se pavimentará toda la vía desde La Balsa hasta el casco urbano. De esta manera comienza un plazo perentorio de 10 meses para que de una vez por todas se construya esta carretera que han esperado por décadas los más de 33.000 habitantes de esta localidad. Esta es la información en Buenos Aires, Cauca, con la cámara de Hernando Duarte y Jesús Cadena. Óscar López Noguera, Noticiero 90 Minutos. 90 minutos por las vías de la región. Vía Toribío, Cauca. Hace un año ese era el panorama de la vía que conduce al municipio de Toribío en el Cauca. Y ese era el diagnóstico del alcalde de esa localidad. Se le ha pasado toda la solicitud al Instituto Nacional de Vías, pero no se han asignado los suficientes recursos. Un año después pareciera como si el clamor por contar con una vía con las condiciones de seguridad adecuadas se hubiera perdido con el paso del tiempo. Salir desde el corregimiento del Palo con rumbo a Toribío es una ruta de pocos kilómetros, pero desde los primeros 5 comienzan quienes la recorren a encontrarse con pérdidas parciales de la banca, que generan un grave riesgo para quienes toman esta ruta. La primera situación se registra en una zona en la que desde hace algún tiempo se viene extrayendo material del río. Con la extracción de material se moviliza vehículos de mucha carga, lo que está afectando la vía. La inestabilidad del terreno es una constante y por eso cotidianamente hay cuadrillas de obreros despejando los derrumbes de piedras y tierra que caen sobre esta vía. Es muy peligrosa porque, digamos, así como vemos esta parte ahí, ayer estábamos trabajando aquí y cuando sentimos que venían las piedras. Kilómetros más adelante, y como si fueran construidas con materiales desechables, continúan las pérdidas de calzadas. Continuando con este recorrido, kilómetros más adelante llegamos a un sector conocido como La Chivera y ya pueden ver ustedes, uno de los carriles de la vía prácticamente desapareció y las grietas ya están comenzando a afectar el único carril que queda. A los 5 minutos nos encontramos con otra pérdida de la calzada del margen derecho subiendo. Pésimo, muy peligroso. Y a 15 minutos de este sitio está el punto más crítico de la vía, en la vereda El Pedregal, en donde se pierde totalmente la pavimentación y es en donde cruza una quebrada y se bifurca la carretera. Y más adelante hay otros puntos en los que la vía se perdió totalmente. Hay una zona donde ya no se transporta uno sobre la vía, sino que pues se ha tenido que abrir hacia la parte del barranco para podernos movilizar. Llegar a Toribío es una verdadera aventura, esa que viven todos los habitantes de esta región, producto del mal estado de la vía y los precipicios que la circundan.
90 minutos por las vías de la región. Vía de Suárez a Timba en el Cauca. Saliendo del municipio de Suárez al final de la tarde, la vía se va enrumbando por varios corregimientos en los cuales avanza como si el pavimento apareciera y desapareciera del entorno. Esa vía está compartida desde Timba hasta aquí el municipio de Suárez, en lo que tiene que ver con una vía departamental. Son más o menos unos 38 kilómetros. Y a medida que va oscureciendo la tarde, el camino se torna más peligroso. El estado de la vía es más crítico kilómetros antes del corregimiento conocido como Andazú. Esta vía la pueden ver que fue una vía que ya está supuestamente pavimentada, pero está en condiciones muy malas. Que baja la velocidad uno por evitarse accidente y otro por cuidar los vehículos. Pasando esta zona en medio de la noche, la lluvia se avanza por una carretera irregular, con partes semipavimentadas, otras destapadas y especialmente en las que se evidencia la falta de garantías para transportarse, pues no cuentan con señalización, iluminación y berma de estacionamiento, tampoco hay señalización preventiva de ninguna índole. Esto está peor que si fuera destapada porque esto ha sido pavimento y el pavimento es más duro, dañan las llantas, esto está pésimo. Y en muchas curvas es complejo realizar una aproximación para observar si entra o no un vehículo por un carril contrario. Sobre esta situación hablamos con el alcalde de Suárez. Hay unos tramos que están sin pavimentar, algo deteriorados por efectos del invierno, pero que son tramos que están próximos a atender por parte del gobierno nacional, con la gestión directa, lógicamente, del municipio y el departamento. Tras pasar Suárez y entrar a Timba, las condiciones de la vía no es que se transformen, aunque sí ofrecen mejores garantías en este trazado por diferentes aspectos. La ruta de Suárez-Cauca hacia Timba es un ejemplo de cómo una vía que ha sido pavimentada parcialmente y en la que se han hecho inversiones segmentadas, finalmente no tiene una continuidad en su mantenimiento. Estas son carreteras dejadas a su suerte y en las cuales se mueve la economía de regiones que no tienen otra alternativa. ...90 minutos por las vías de la región. Vía a Caldono, Cauca. Desde el sector conocido como el Pescador en la carretera panamericana, se toma la ruta hacia Caldono. Esta vía tiene dos etapas. La primera que va hasta el corregimiento de Siberia. Son 6 kilómetros en los cuales se puede observar algo de pavimento hasta que finalmente se pasa la vía destapada y en la que actualmente se vienen adelantando obras de reconstrucción de bancas que han sido afectadas por problemas geológicos en los sitios en donde se levantaron. Después la vía avanza por unos trazados en muy mal estado. Lo de los huecos en todas las vías, bien sea en esta, en las vías rurales de por sí son difíciles, de difícil acceso. Tras pasar por el corregimiento de Siberia, comienzan otros 11 kilómetros para llegar hasta Caldono, en los cuales las dificultades son mayores y además advertidas, pues todos los habitantes que consultamos insistieron en que este recorrido era más complejo. Para cruzar estas trochas lo mejor son los camperos comunitarios y estuvimos a bordo de uno. Esta es la alternativa para enfrentar y cruzar estas carreteras en las que los carros de otras condiciones no pueden lograrlo. De las consecuencias mecánicas de este trazado no se salva ningún tipo de vehículo. Tras finalizar el recorrido, quedó en claro que para Caldono el siguiente anuncio es fundamental para el futuro de la gente. Ese proyecto se gestionó mediante contrato plan y ahorita está en pliegos definitivos, en prepliegos ese proyecto de pavimentación y se va a pavimentar la vía Siberia-Caldono. Estamos hablando de una obra de qué valor y de qué tiempo de ejecución. 17.500 millones y más o menos en unos 9 meses, si Dios quiere, se está pavimentando esta vía. Esta es la información en Caldono, Cauca. Óscar López Noguera, Noticiero 90 Minutos. 90 minutos por las vías de la región. Vía Santander de Quilichao a La Balsa en el Cauca. En la Galería de Mercado de Santander de Quilichao en el Cauca se puede percibir y entender el por qué en esta zona del norte de este departamento las chivas son y serán por un tiempo la gran alternativa de movilización en la zona. Y es que para transitar en una vía como la que lleva de Santander a Buenos Aires son el vehículo más recursivo por el mal estado que presenta este trazado. Es un recorrido que está pavimentado pero que tiene serios riesgos. Lo estamos recorriendo a bordo de esta chiva que hace 25 años, 3 veces por día hace esta ruta.
Esta vía de pocos kilómetros de recorrido, paradójicamente tiene tramos de elevado riesgo por diferentes factores. Primero, el mal estado del pavimento. Segundo, una vía estrecha. Tercero, la falta total de señalización y especialmente de la delineación de los carriles. El maluquito pasa porque no tiene señalización casi. Cuarto, un puente estrecho y en pésimas condiciones que hay que cruzar. De Lomita a La Teta es un puente que no tiene fundamento porque está totalmente deteriorado. Han habido accidentes, ha habido gente lastimada en el puente, como ustedes tal vez ya lo tomaron. Eso está totalmente destruido por mucho, no hay nada que hacer con el puente. Pero el paso más complejo y en el que están puestas todas las miradas de esta región es en el puente sobre el río Cauca. 14 años lo arreglaron y desde para acá no le han vuelto a poner la mano a eso. Está tan deteriorado, hermano, que eso, como ustedes mismos pueden ver, eso ya se deja caer. La falta de una remodelación, ampliación y reforzamiento estructural de este puente, en el que solo hay un carril para cruzarlo y además está lleno de huecos en el asfalto, se constituye de acuerdo con nuestro recorrido en lo que ya hemos adelantado por 16 carreteras del suroccidente colombiano en uno de los tramos más complejos. Ustedes le tienen miedo a ese puente que en cualquier momento hay una tragedia, ¿no? Porque está muy malo. Pues sí, cuando uno va a pasar siempre uno piensa porque se ve que está bastante deteriorado. En esta región esperan que de una vez por todas se adopten medidas por parte del gobierno del Cauca y del gobierno nacional con este puente y que no siga constituyéndose en un riesgo latente y más en épocas invernales en que crece el caudal del río Cauca. ...90 minutos por las vías de la región. De Silvia a Piendamó en el Cauca. Silvia Cauca, la Suiza de América, reúne todas las condiciones para ser un polo turístico, pero hay un hecho que tiene atormentado al actual gobierno municipal y los habitantes, que heredaron una situación insólita. Tras muchos años de luchar por la pavimentación de esta vía hacia Piendamó, en una extensión de 21.4 kilómetros, y que esto se hubiera logrado si hubieran invertido millonarios recursos en la obra, quedaron varios kilómetros sin pavimentar justo a la llegada al casco urbano de esta ciudad. Se dejó entonces pavimentado faltando 4 kilómetros. En esta administración, cuando llegué, en el año pasado retomé esa situación. La concesión que se contrata nomás se compromete los 3 kilómetros porque el último kilómetro tiene ese problema problema jurídico, como le digo. En su momento con esta obra se registraron dificultades presupuestales. Hubo 3 contrataciones con tres ¿qué puedo decir? Empresas, concesiones de pavimentación. La primera, pues hizo hasta donde llegó el recurso. Luego se hizo otra gestión y en esa siguiente gestión el concesionario o la empresa no cumplió. En Silvia se están adelantando todo tipo de acciones jurídicas para evitar que esta situación se extienda más tiempo. Esa es carretera nacional, entonces la respuesta que me dan es hay que esperar. Para los usuarios resulta preocupante que este tramo de la carretera haya quedado en el abandono. Le cuento que esto definitivamente nos quedó así. Pues muy mala y no tiene señalización. Esta vía hace parte de un gran paquete denominado Plan 2500 que ejecutó en el año 2009 el Invías. Por el momento la gente de Silvia y todos los que la visitan turísticamente confían en que este trazado quede totalmente pavimentado. ...90 minutos por las vías de la región. El noticiero 90 minutos está cerrando esta serie por las vías de la región, en la cual estamos recorriendo y hemos recorrido todos estos caminos, carreteras, vías del Valle del Cauca y de este departamento. Y nos acompaña precisamente el gobernador del Cauca, el doctor Temístocles Ortega. Hay carreteras, sobre todo por ejemplo la vía a Caldono, la vía a Toribío, vías en Suárez, que las dificultades cada día son mayores, pero también hay carreteras que hay que volver prácticamente a pavimentar. Sí, mire, en el Cauca no se pavimentaban vías desde hace 20 años. La última vía pavimentada en el departamento fue la vía entre Mojarras y Mercaderes. En esta ocasión estamos haciendo una inversión de 240.000 millones de pesos en pavimentos de vías. Van a quedar
todos los cascos urbanos del departamento del Cauca, los municipios y sus cascos urbanos conectados con vías pavimentadas a la vía troncal. Es una inversión que, por supuesto, reivindica a estas comunidades que durante tanto tiempo han esperado este tipo de inversión. Son unas vías que no estaban preparadas para esa transformación en vehículos de tanto tonelaje. Por supuesto, el atraso vial del departamento y del país en general es enorme. Nosotros tenemos una infraestructura vial la más desastrosa de América Latina. Gobernador, ¿para cuándo está la doble calzada entre Popayán y Cali? Se firmará el contrato, es una obra que puede estar demorada entre 4 o 5 años en su construcción. Muchas gracias al gobernador del Cauca. Esta es la información. De esta manera estamos cerrando estos informes especiales, esta serie por las vías de la región. Esta es la información en Popayán. Óscar López Noguera, Noticiero 90 Minutos.